La Comisión Nacional de Riego los saluda e invita a ver la cápsula de video 1 del módulo 4, Nuestro territorio y su desarrollo. Capacitación en el marco del programa Transferencia para mejorar gestión del recurso hídrico en los ríos Achibueno, segunda sección, y Perquilauquén. En la cápsula del día de hoy veremos territorio y sus actividades productivas, agricultura familiar campesina y promoción de la participación juvenil en las organizaciones de usuarios de agua. Como usted verá, la idea de este módulo es analizar temas distintos, pero importantes para su desarrollo, el de su canal y territorio. Veamos las actividades productivas de los territorios de ambas juntas de vigilancia de este programa. La actividad frutícola de la comuna de Longaví se muestra en la lámina a continuación. Según cifras del catastro frutícola del año 2016, la principal especie frutal de la comuna de Longaví es el manzano rojo con 1.594 hectáreas. Le siguen nogal, arándano y avellano. También se ve que las especies que más han crecido en superficie son cerezo, nogal y avellano. Indicar que la realidad del sector de Rincón de Achibueno puede ser distinta, sin embargo no existen datos específicos para este sector. En la lámina a continuación se presenta la situación productiva de la comuna de Parral. En este caso, la principal especie frutal es el arándano con 372 hectáreas. Las especies que más han crecido en superficie son avellano, arándano y manzano rojo. Interesante destacar la incorporación del avellano como nueva especie, ya que según se ve en el cuadro, en el año 2007 no había cultivo comercial de esta especie. Veamos otro tema. Es interesante mencionar también que los territorios más desarrollados en general son más diversificados, es decir, no solo viven de la actividad agrícola, sino también de otras actividades y además se cultivan varios rubros. Según el dicho popular, distribuye los huevos en varias canastas. Ahora veamos un segmento de población muy importante en los territorios rurales, que es la agricultura familiar campesina. La agricultura familiar campesina es una forma de organizar la producción agrícola que es gestionada y dirigida por una familia y que en su mayor parte depende de la mano de obra familiar, es decir, en general no se contrata mano de obra externa. Algunas cifras que dimensionan el tamaño de este segmento las vemos a continuación. La agricultura familiar campesina posee cerca de 260.000 explotaciones o predios, es decir, casi el 90% del total de unidades productivas del país son controladas por este segmento. Y además participan en forma importante en los siguientes rubros. Semilleros, como ustedes verán ahí en la figura, 17%. Frutales, 23%. Viñas viníferas, 29%. Cultivos anuales, 44%, lo mismo que las flores. Y hortalizas, un 54%. ¿Qué quiere decir estas cifras? Pongamos un ejemplo, que del total de superficie de hortalizas del país, la mitad está en manos de la agricultura familiar campesina, lo cual es un tema muy importante. Ahora veamos en qué rubros pecuarios participan. En ovinos tienen el 42% de la masa ganadera, en bovinos el 54%, el 76% de las colmenas de miel y el 94% de caprinos. Es decir, todo lo que es crianza caprina es un rubro que realiza casi exclusivamente la pequeña agricultura. Además, se realizaron un estudio de las principales características de los usuarios de INDAP que podríamos referirlos como los agricultores familiares campesinos. Como ustedes ven ahí, el 20%, es decir, 2 de 10 agricultores son multiactivos, lo cual quiere decir que desarrollan más de una actividad para sus ingresos. 80% son agricultores comerciales, es decir, venden sus excedentes. Son en general 55% hombres y 45% mujeres, y la edad promedio del agricultor familiar es 56 años. Solo un 6% tiene menos de 35 años, y los hogares en promedio cuentan con 3 miembros. Y un tema muy interesante, un 90% se sienten orgullosos o muy orgullosos de ser agricultores.
y un 54% quiere incrementar la inversión en su explotación y solo un 5% quisiera cambiar de actividad. Para finalizar, otras características de la agricultura familiar son que tenemos hogares que cada vez dependen menos de la actividad agrícola. Por tanto, el apoyo requerido para ellos no solo es en esta actividad, sino también se requiere mejoramiento de infraestructura y otros servicios. Es decir, las propuestas de desarrollo en espacios rurales deben ser con enfoque al territorio y sus necesidades y no solo agrícola. Un tema importante, según los datos que vimos anteriormente, es contar con población joven que logre ser la generación de relevo en el campo y que participe en las organizaciones de usuarios de agua, en especial los canales. Veamos algunas cifras. Las barras rojas son los datos de población del año 2002 y las barras en azul son los datos de población del año 2016. Arriba usted ve los datos de menores de 40 años y abajo del gráfico los datos de mayores de 60 años. En la comuna de Longaví se ve que los menores de 40 años han disminuido en un 14%, es decir, de 66% a 52% en estos 14 años de análisis. Tenemos cifras del año 2002 y el año 2016. Por su parte, los mayores de 60 años aumentaron en un 7%, de 12% a 19%. El mismo análisis hacemos en la comuna de Parral, donde se observa la misma tendencia. Los menores de 40 años han disminuido un 9%, de 61 a 52% en estos 14 años, y los mayores de 60 aumentaron en un 5%, de 15 a 20%. Con estos datos se han realizado estudios de por qué los jóvenes no continúan en la actividad agropecuaria. Y las respuestas son las siguientes. Falta de acceso a tierra y por tanto a la actividad por cuenta propia. Mayores niveles de escolaridad, los cuales han subido a 11,5 años en jóvenes entre 18 y 24 años, lo que les permite acceder a trabajar en otras actividades. Mayor exposición a la modernidad. Según estudios, son el único grupo de edad que aún es atraído por las grandes ciudades. Mayor conexión urbano-rural, por mayor facilidad de transporte y desplazamientos, y menor valoración de la actividad agrícola. Pero, ¿por qué es deseable que los jóvenes participen en las UA? Porque aseguran el relevo de dirigentes, por la transmisión de los saberes del tema del riego, porque traen el manejo de programas en computadores que ayudan en los procesos de las organizaciones de usuarios de agua y además permiten el acceso a nuevas tecnologías. Resumamos qué temas acabamos de ver. Territorio y sus actividades productivas. Analizamos lo que es la agricultura familiar campesina y sus principales características y a qué se refiere la promoción de la participación juvenil en las organizaciones de usuarios de agua. Ahora veamos unas actividades o preguntas para repasar lo visto. Le pedimos que nos envíe sus respuestas a través de audio, fotos o textos, lo que a usted le acomode. Aquí van las preguntas. Actividad 1. ¿Cuáles son las principales actividades productivas de su territorio? ¿Son solo agrícolas? La idea es que analicemos cuán diversificado es el territorio donde usted desarrolla sus actividades. Actividad 2. ¿Es usted un agricultor familiar campesino o campesina? Es importante que usted tenga claro respecto a qué segmento de agricultor corresponde y según eso a todos los tipos de subsidios o ayuda que puede recibir. Actividad número 3. ¿Cuáles son los principales problemas o desafíos para la agricultura familiar campesina? Sabemos que estamos en momentos difíciles, momentos de sequía, de otros problemas, entonces la idea es que analicemos si esto necesariamente involucra alguna problemática o algunos desafíos para este segmento. Le agradecemos su atención y seguimos en contacto y será hasta la próxima.